pregunto si jura o promete, según sus creencias, decir la verdad de todo cuanto sepa y se le pregunte. Sí, juro. Bien. ¿Su nombre completo, señor Arias? Ramón Orlando Arias. ¿Cuál es su edad? 61 años. ¿60? Y uno. 61. ¿Estado civil? Casado. ¿Cuál es su ocupación? Empleado. Esto fue el 29 de marzo. Discúlpeme, el relato mío todo empieza el 24 de marzo, cuando uno empieza sus actividades. Disculpe, acérquese el micrófono porque no se lo siente. Perfecto. Ahí está. Y nos encontramos con el derrocamiento del gobierno de turno, un golpe militar, llamado en ese momento como el proceso de reorganización nacional. Charlando con mi hermano, ya planteaba que se venían, si bien había mucha gente que estaba contenta, cayó la Perona, decía. Mi hermano decía, se vienen épocas muy duras y muerte. No lo entendía. A los 3 meses y días lo secuestran de mi casa o la casa paterna nuestra. Paso a relatar el día anterior, digamos, porque el secuestro fue en la madrugada del día 29. Mi actividad en ese momento estaba era estudiante del secundario en el Instituto Nuestra Señora de Loreto, donde también cursó mi hermano Coqui primario y secundaria. Discúlpeme, una sola precisión, no lo voy a cortar más. No, dijo el día por favor. 29, pero no me aclaró el mes, porque no estaba hablando de cuándo fue el golpe. 29 de junio, 3 meses Bien. después y días, Bien. ¿no es cierto? Sí, disculpe. No, discúlpeme usted, no Día 29 de la madrugada, 29 de junio del año 1976. Paso a relatar con la experiencia y vivencia en ese momento, mi actividad como estudiante en el Instituto Nuestra Señora de Loreto, donde mi hermano cursó ahí primero en el primaria, secundaria, siempre destacándose como estudiante en todo, hasta en el deporte. Con 19 años, ya en ese momento trabajaba en una empresa de caudales, era estudiante de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades. También se había notado en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, esto cortó todo de cuajo su vida, sus proyectos. Volviendo a mi parte, como les comentaba, cursando el secundario en el Loreto, el día anterior, era normal, yo tenía una novia, cursábamos juntos el 4º año en ese instituto, salíamos tipo 18:30, era normal que la acompañara a su casa, a veces me quedaba no más de hasta las 12 horas y se tomaba casa. Esa noche, esa madrugada del día 29, yendo a casa, vivíamos en un barrio que era pequeño, tranquilo, pequeño en el sentido de que tenía 3 cuadras por 3. No noté nada raro. Ya en casa me aprestaba siempre, mis viejos dejaban algo para que picara, sabía que a veces llegaba tarde. Siento que golpean la puerta principal de casa. Cabe aclarar que yo tengo una prima, Marta Castaña, que se había puesto de novia o en pareja o salía con un amigo de mi hermano, Horacio Sosa. Entonces pensando que serían ellos, pero me llamó la atención la hora. Ella iban a casa, como tenía auto, lo llevaba a Horacio a su casa, o antes de llevarlo pasaban por casa a saludarnos, pero me llamó la atención la hora, que eran tipo 2:00 o 2:30 de la noche.
Pero bueno, la puerta tenía un vidrio que no era transparente, sino que las figuras se veían mal, pero confiadamente, pensando que eran ellos, nada, no esperaba nunca otra cosa. Abro la puerta y en ese momento soy encañonado con un arma larga, para mí una Itaca, amenazante, con ver un grupo de 3, 4 personas, con cubiertas las caras, esta persona no, con soporte, digamos, o militar, digamos, con camperones, borcegos, de tez blanca, mediana estatura, bigotes bien prolijos, abundante o prominente, no sé cómo se dice. En ese momento se sentían ruidos en los techos. Cuando esta gente sube, siento, porque hacía ruido la puerta de la terraza, siento que la abren. Me imagino que era para que entrara más gente. Habrán sido un grupo de 6, 8 personas tal vez lo que andaba. Un grupo entra al dormitorio de mis padres, la despiertan a mi madre apoyándole un arma en el pecho y encandilándola con una linterna, diciéndole que se quedara en la cama, que no se levantara, mientras que el otro grupo entraba, irrumpía en el dormitorio de mis hermanos, golpeando o pechando una puerta que golpea contra un placar, y lo cual los despierta sobresaltados. En ese interín mi madre pensaba que nos estaban robando. Lo despierta mi padre, que no se había percatado de la situación, y le dice: Coco, sobrenombre de mi padre, Coco, nos están robando. Bueno, se despertaron sobresaltados. Mi hermano más chico en ese momento, Jorgito, para nosotros, con 12 años, que no mirara. Le golpearon con una linterna en la cabeza y que se acostara boca abajo, mientras que este que comandaba el grupo le daba la ropa a mi hermano, diciéndole: vestite que nos vamos. Después, según lo que contaba mi hermano, Jorge decía a Coqui le inyectaron algo, no sé. Jorge dormía con Coqui, lo veo, le digo: Coqui, ¿dónde está? Se ve que estaba en un shock, él no me supo contestar, con los ojos desorbitados. Subo la escalera, no estaba, nos chocábamos tratando de buscar a Coqui. Bueno, tratamos de salir a la calle. Esta gente, al margen de que había grupos que nos controlaban amenazantes, tuvieron tiempo también de saquear, llevar lo que encontraban en su paso, herramientas, objetos, y hasta la caja, porque teníamos una verdulería que funcionaba en el garaje de la casa. Mi viejo comentaba que fue a la 10ª, a la seccional 10ª, a la cual pertenecíamos, ¿no es cierto? Fueron ahí a la 10ª, a la comisaría, las cuales no tomaron la denuncia. Ante tal desesperación, mi viejo se dirigió al comando radioeléctrico que no sé si estaba en la calle Mariano Moreno. Y según versión de mi viejo, todo eso era un jolgorio, era fiesta, música, no le toman la denuncia tampoco. Después entendimos las zonas liberadas, de vivir en casa, haber implantado el terror, la muerte. Vivíamos encerrados o dormíamos en un dormitorio todos ahí, con llave, creyendo que con eso, si volvían a buscarnos, eso nos iba a proteger, ¿no? De vivir mucho tiempo creyendo que por culpa mía, por abrir la puerta, se llevaron a Coqui. La escuela, después de 2, 3 semanas de estar ausente, la comunidad educativa te miraba como
un sapo de otro pozo, o te daban a entender acá no pasó nada, otros hablaban, algo habrá hecho. Si vos no haces nada malo, nada te va a pasar. Y convivir con todo eso, el único apoyo que tuve en esa época, yo tenía 17 años, fue mi novia de escuela, o novia de barrio, el apoyo que tuve en el secundario, pero mis amigos, que en la actualidad son mis amigos, sabemos que no son más de 2 o 3 los amigos, si bien tenía el apoyo en la escuela, el entendimiento de lo que había pasado, ellos tenían prohibido ir a casa, peregrinar, de buscar en las cárceles de Córdoba, a ver si encontraba información, porque decían debe estar en las cárceles de Córdoba. También viajó a Buenos Aires mi vieja, y allá la acompañaba una de sus hermanas a visitar las cárceles de Buenos Aires. Ya en ese tiempo ya hubo contacto con otras madres, se repartían sus trabajos, como gente que iba al sur para averiguar, llevar un listado de chicos que faltaban acá. Pero esto fue un plan sistemático, se dio, el accionar fue igual en todo el país. En los años fines del 76, 77, mi madre tuvo un encuentro con un político de esa época, Julio César Arauz, Chicha Arauz. Esta persona conocía muy bien el accionar de estos grupos paramilitares o militares que hacían este tipo de operativos, y se jactaba que era amigo de Vergés. Si bien tuvieron no más de 3 reuniones mis padres, creo que en la segunda Arauz le dice que mi hermano no hablaba, que le comenta lo que había pasado con los chicos Zulier, que, bueno, en toda esta charla le plantea, bueno, señora, si usted quiere tener alguna información de su hijo, precisó que nombre 5 personas, amigos, lo que sea. Mis viejos, después de charlar ese tema, creo que en la tercera reunión se negaron. Creo que el planteo fue no poder arruinar otras 5 familias, y si vuelve Coqui, poder verlo de frente. Y no cabeza baja sabiendo que arruinaron 5 familias. Esta persona, o este sujeto, Arao, en ese momento le dice, bueno, señora, dice, si tomaron esa decisión, no los quiero ver más. Así fue, nunca más lo vieron a esa persona. Pero sí sabíamos que ella tenía un negocio de compra-venta en Córdoba, de muebles. Después, con el tiempo, ese lugar era donde reducían los botines de guerra, como llamaban, o sea, lo que obtenían de estos operativos o lo que saqueaban de sus víctimas. Buen día. Hola, querida, buen día. Un gusto. Oh, disculpen, un gusto. Voy a romper la regla del protocolo judicial. Voy a decirle algo, Ramón. Sí. Usted no fue responsable de abrir esa puerta, ¿sabe? Con el tiempo, sí. Bien, buenísimo. Bueno. Ahora sí. ¿Jura o promete, según sus creencias, decir la verdad de todo lo que sepa y se le pregunte? Prometo y juro. Perfecto. ¿Cuál es su nombre completo? Ratifíqueme, por favor, que su nombre completo sea Alejandro Domingo Román Forastelli. Bueno, en documentos costarricenses, exactamente así como usted lo leyó. En antiguos documentos argentinos era simplemente Alejandro Domingo Román, ¿verdad? Sí, exactamente. Perfecto. ¿Qué edad tiene, señor? 58 años. ¿Cuál es su estado civil? Soltero. ¿Cuál es su... Uh-huh. Sí, por supuesto.
La madrugada del 27 de agosto de 1976, 3 y algo de la mañana, acabamos de llegar nosotros de un viaje de vacaciones de julio a la zona de Cuyo. Llegamos y a los pocos minutos llegaron los patoteros de lo que después supe que era La Perla. 27 de julio de 1976. Según mi memoria, dijeron, vamos a ver, tal vez le puedo dar más detalles desde atrás. Cuando llegamos del viaje muy largo que hicimos en las vacaciones de julio, por accidentes digamos, inconvenientes en el camino, llegamos en la madrugada a Córdoba. Entonces, cuando pasábamos por el barrio Pueyrredón para dejar a mi hermano dormir en la casa de mi abuela, por razones de seguridad, él no iba a dormir a mi casa desde finales del año anterior, desde el 75, muy pocas veces. Y algunas veces dormía en la casa de mi abuela, otras veces más, la mayor parte de las veces no dormía ni siquiera ahí, dormía en casa de seguridad allá en el 76, que desconocemos absolutamente dónde eran, ¿verdad? Pero esa noche se iba a quedar en la casa de la nona, que era mi abuela, en Suipacha Oeste, ¿qué? 448, 47, algo así, a media cuadra, entre la calle Esquiú y la calle Félix Frías. Cuando pasamos por ahí, habrán sido poco antes de las 3 de la mañana, al pasar al frente del pasillo de entrada a la casa de mi nona, que había varios departamentos, vemos que al frente, en la vereda del frente, había unos tipos ahí, sospechosos a esa hora. Entonces, la renoleta de mi papá seguimos hasta la esquina de Suipacha y Félix Frías. Mi hermano se bajó de la renoleta, caminó un poco hacia la entrada de la casa de la nona y vio que esos tipos que acabamos de ver estaban armados. Entonces se volvió al auto y le dijo a mi papá, llévame al centro. No quería ir a la casa de nosotros a dormir porque se imaginaba lo que podía pasar. Y de alguna manera, cuando mi viejo le dijo, no, vamos para la casa, aceptó. Y bueno, entonces se subió a la ranoleta y nos fuimos a mi casa en Residencial América, barrio Paysandú, calle Paysandú 151. Entramos a la casa, dejamos las valijas ahí, mi mamá empieza a acomodar. A mi hermanita, que tenía 8 años, la pone a dormir en la pieza donde dormíamos los 3 hijos, pues ya estaba dormida. Ella sigue arreglando las valijas, eso, y le propone a mi viejo un brindis al Claudio con una copita de whisky cada uno, cosa que nunca habían hecho, que yo nunca había visto a mi hermano tomar whisky, pero seguramente para festejar como el éxito del viaje y la actitud madura de mi hermano, no sé, le había servido una copita de whisky. Y cuando estaban empezando a rozarse los labios con la copa de whisky los dos, se oyen autos afuera, mi hermano se asoma a la puerta de la calle, mira por el visillo y dice, hay unos autos ahí. Vuelve a mirar y dice, y los tipos vienen para acá. Entonces intentó ir hacia la puerta del patio para abrir y salir y escaparse, que sabía él perfectamente cómo hacerlo, porque parte de las medidas de seguridad normales ya en esa época de todos los militantes clandestinos y semiclandestinos de Montoneros era precisamente
tener vías de escape ante cualquier situación. Y cuando ya estaba en la puerta del patio, abriéndola, mi mamá le dice, no, quédate acá. Y entonces él decidió quedarse, desgraciadamente. Entonces los asesinos esos golpean la puerta, y yo creo recordar, no estoy casi seguro que decían policía. Bueno, mi papá abre y entran varios tipos, no preciso cuántos, porque inmediatamente nos empujan con las armas largas y nos meten a la pieza donde dormían mi papá y mi mamá y nos encañonan contra la pared, con las manos contra la pared. Los tres, a mi papá, a mí y a mi hermana, y a mi mamá. Mi hermanita estaba durmiendo en el otro cuarto. Dicen, ¿quién es Claudio Román? Y mi hermano responde, soy yo. Viene con nosotros, dicen los tipos. Y mi vieja quería darse vuelta para ver qué estaban haciendo con su hijo, y la empujaban con las armas los tipos. Y entonces le dice a mi hermano, a los malditos esos, ¿me puedo llevar un abrigo? Le dijeron que sí. Entonces se metió a la pieza donde estaba durmiendo mi hermana. Sacó el Montgomery negro que había llevado durante todo el viaje a Cuyo, y se lo llevaron. De lo que sé ahora, decís vos. Porque obviamente en ese momento no lo sabían. Usted nos contó que su papá hizo la presentación en la seccional 13, lo que le pidió lo de la voz del interior y que no se animaron a hacerlo, todo lo demás. Digo, en su reconstrucción, de lo que usted pudo recapitular que le pasó a su hermano, ¿a dónde lo llevaron? A La Perla, por supuesto. Al campo de concentración La Perla. ¿Sabe si hubo personas, y en su caso podría comentarnos quiénes lo vieron en La Perla? Bueno, el testigo más importante es Miriam Báez, que yo la llamé a ella hace 10 años para ponerla en contacto con la fiscal López de Filoni. Bien, le hago una pregunta. ¿Miriam Báez era alumna de la escuela o no? Por supuesto, ¿Participaba en el centro de estudiantes o no? ¿Cuál es su nombre completo, señora Reina? Estela Marta Reina. Bien. ¿Cuál es su edad? 68 años. ¿Estado civil? Viuda. ¿Ocupación? Jubilada. Sí, exactamente. Hay 3 de ellos que están desaparecidos, que son mi esposo, Luis, el hermano, Juan Carlos, y la esposa, Adriana, y los que, digamos, mi suegro, que fue liberado, ya falleció, también fue privado de su libertad el día 16 de agosto del 76, y el bebé de 5 meses de Juan Carlos y de Adriana, que estuvo secuestrado durante 24 horas. Lo recuperamos y está con nosotros. Sí, mi esposo trabajaba en el colegio Nuestra Señora de Loreto de Barrio Los Naranjos desde el año 1972, en que nos pusimos de novios. Nos casamos en el 73, él seguía trabajando allí y ya empezamos a notar algunas diferencias porque había personas que no acordaban con él en cuanto a su ideología, en su participación en el sindicato. Luis siempre fue muy participativo en el sindicato. Perdón, ¿en qué sindicato? En ese momento ingresa para UPC y después queda en CEPAC porque son educadores privados. CEPAC es el sindicato de educadores privados. Gracias, Estela. Él tenía muy claro que toda persona debe conocer sus derechos y defenderlos. Y mientras más personas lo hicieran, mejor. Por eso trabajaba y trabajaba mucho adentro del sindicato y también afuera. Hizo todo lo posible por afiliar a la mayor cantidad de gente a CEPAC, cosa que
nosotros notábamos que era mirada con disgusto por algunas autoridades, incluso por algunos compañeros a los que defendía, porque era delegado de sus compañeros en el trabajo. Él pertenecía a una agrupación política llamada CPL, cercana a FAL 22 también. ¿Era estudiante en algún otro lugar? Era estudiante en la Facultad de Medicina. Bueno, después de un tiempo, cuando la inseguridad empieza a aumentar, y por algunos hechos que ya eran muy llamativos, él no puede más presentarse a fines del 75, cuando ya había nacido mi segunda hija. No puede más presentarse en ningún lugar donde tuviera días ni horarios determinados. Era muy claro que ya había persecución. Sí. Uno fue que se acercaba gente al portón. El colegio tenía un portón en ese tiempo, una pared no muy alta y un portón por donde los alumnos ingresaban al patio. Y se había acercado gente a ese portón, gente joven, que preguntaba por él, preguntaba qué estaba haciendo, si había ido ese día, cuándo lo podían encontrar. No se identificaban, las preguntas eran muy llamativas y siempre referentes a él. Ese fue uno. Después hubo allanamiento en la casa de mis suegros, que era el domicilio que mi esposo tenía, todavía no había hecho el cambio porque no hacía tanto que estábamos casados. Y ahí mi cuñada era menor, fue maltratada, interrogada, y siempre la mayor parte del interrogatorio estaba referido a mi esposo, su actividad, su domicilio. Después de un tiempo nos trasladamos a vivir juntos con Juan Carlos y Adriana en Alto Alberdi. Yo ya estaba embarazada de la segunda hija y Adriana al poco tiempo se queda embarazada de Sebastián. Así que pasamos una buena parte del embarazo juntas, conviviendo en la misma casa, compartimos muchos momentos. De puertas adentro era una casa llena de alegría, de luz, de proyectos, de esperanzas, nada menos que hijos. De la cercanía de mi esposo con los alumnos. Uno de los alumnos que traba una relación más cercana, tanto en lo ideológico como en lo afectivo, fue Miguel Ángel Arias, Coqui. Él se acerca mucho a nosotros, a mi esposo, compartían amistad, ideas, charlaban mucho, discusiones sobre política. Coqui frecuentaba la casa, era muy afectuoso. Y el día 29 de junio... ¿De qué año, Estela, por favor? Del 76. Gracias. Coqui es secuestrado de su casa por un grupo de gente, que bueno, creo que es algo que ya está relatado aquí. Era imposible seguir en esa casa y mucho menos las dos matrimonios juntos. El peligro era demasiado y estaban los bebés además. Entonces, ¿qué pasó, Estela? Entonces decidimos irnos muy bruscamente, situación que fue muy traumática, especialmente para el mayor de mis hijos. Salimos muy rápidamente, nos asistieron, nos protegieron los compañeros del sindicato, que además estaba ya en formación la mesa de gremios en lucha, donde estaba Eduardo Requena. Conseguí asimismo un departamento interno en Barrio Matienzo. Y ahí nos trasladamos, mi esposo, yo y los dos chicos nuestros. La casa de Carlos y Adriana yo ya no pude saber cuál era la dirección. Nos trasladamos allí los primeros días de agosto y estuvimos ya instalados hasta el día 15 de agosto, día domingo. Estuvimos juntos los cuatro,
Mi esposo llevó al mayor a la plaza, un día normal. El día 16 estuvimos juntos hasta mediodía y yo a la tarde tenía que llevar la menor al médico, a la nena, y le pedí que llevara al mayor con él, porque no iba a poder manejarme con los dos. Él me dijo muy firme, muy serio. No es que levantó el tono ni nada, pero fue muy firme no, llévalo a la guardería. Volví a casa, empecé a preparar a los niños para que duerman, coman, duerman. En la medida que avanzaba la hora, había toque de queda, ya estábamos en el 76. Empecé a notar que mi esposo no llegaba. Logra llegar más rápido a la casa de Carlos, porque ella conocía la dirección y le pidió ayuda a un amigo de la familia que tenía auto. Y llegó. Y cuando va a tocar la puerta, escucha que una vecina le chistaba con mucho temor, primero muy despacio, después un poquito más, hasta que logra llamar su atención. Mi suegra se acerca y la señora le cuenta que el día 15 a la noche, tipo después de las 10, tipo 23, habían venido vehículos de la policía, de los que antes llamábamos celulares, que eran furgones azules, oscuros, de la policía de la provincia, que se había bajado gente, uniformados y también de civil, que llevaban armas largas y cortas, que habían entrado bruscamente. No escuchó si habían tocado primero o no, o cómo habían abierto la puerta, que se sintió mucho ruido al principio y después silencio. Ellas estaban mirando por una ventana que daba bastante enfrentada a la casa, y ellas digo porque había una hija también ahí mirando. Esa hija había entrado en conversación con Carlos y Adriana en los días anteriores y sabía que mi esposo llegaba todos los días a esa casa. Seguramente era para controlar la situación, dada el temor que teníamos ya. Entonces esta chica se propone avisar. Por lo tanto, el día 16 están todo el tiempo atentas y vigilantes. Pero hay algo más. Vuelvo al día 15. Al rato del silencio, ven que los sacan a los dos, o sea, dos personas, Carlos y Adriana, encapuchados. Los suben a los vehículos y supuestamente se van. En ese momento de tanta angustia, la hija, de manera instintiva, desesperada, prende la luz de afuera del porche, lo cual motivó que después, a los varios días, volvieran a la casa de ellas a atemorizarlas, alegando que tenían allanamientos, procedimientos. Bueno, había maltratos, amenazas. Por eso esta gente queda totalmente atemorizada. Bueno, supuestamente el día 15 ellas creen que todos se habían ido, pero el día 16 están atentas todo el tiempo. Ven que cerca del mediodía llega mi suegro, un señor mayor, con una camioneta Fiat verde, y golpea la puerta. Sin que ellas puedan hacer nada, ven que casi lo arrastran hacia adentro, tomándolo de las ropas. Ahí quedan ellas sin saber más qué pasa adentro. Y en la misma camioneta saquean la casa. Ellas ven que se llevan muebles y todo lo que podían cargar ahí en ese vehículo.
Después de eso, tipo 5 de la tarde, llega mi esposo. La chica lo reconoce, pero no alcanza a avisarle. Él golpea la puerta y vuelve a ocurrir la misma escena. Entra violentamente y no se ve más nada. Recién logran avisar cuando llega mi suegra, que deben haber pasado unas 2 horas. A mí no me quedó demasiado claro porque hay una declaración de un señor Piero Di Monte donde él habla de que fueron fusiladas en una misma vez, en un mismo día, 20 personas pertenecientes a la FAL 22. Más o menos por eso, por la fecha y por la relación con la FAL 22, es que llegamos a la conclusión de que están en ese grupo. ¿Qué edad Sí. tiene usted? 62. ¿Estado civil? Soltera. ¿Cuál es su ocupación? Preceptora. Le he enumerado las personas que están acusadas de los delitos que se juzgan en este juicio. Le pregunto si tiene con relación a alguno de ellos un vínculo de parentesco, de amistad, de enemistad, si es acreedora o deudora. En el año 1976 yo tenía 18 años y era alumna de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, cursaba el 7º año del Plan Nuevo de Estudios, siento las voces, ¿podés decir que bajen? Porque me aturro un poco. Yo era delegada de curso y participé en la Unión de Estudiantes Secundarios. En las últimas horas del 19 de julio de ese mismo año, del año 1976, estando yo en mi casa, yo vivía con mis padres, ya nos disponíamos para ir a dormir cuando tocan el timbre y voy yo directamente a abrir la puerta porque pensé que le podía haber ocurrido algo a mis abuelos que vivían a 2 casas de la nuestra. Cuando pregunto quién es, me dicen que es el ejército y que abriese la puerta. Y entonces cuando abro la puerta veo que hay mucha gente vestida de civil, con borceguíes y armas largas, y uno de ellos pregunta quién es Miriam. Ni siquiera por apellido, sino quién es Miriam, y yo dije que era yo. Entonces me dijeron que me iban a llevar y decidí, les pregunté si podía vestirme y buscar mi documento de identidad. Entonces acá de mi casa noto que la calle estaba a oscuras totalmente, solo se veían 2 autos con las luces encendidas. Me suben a uno de los autos y me vendan los ojos y me atan las manos hacia atrás con trapos. Mientras iba en el trayecto, me preguntan si yo sabía quiénes eran ellos. A lo que yo respondí que no sabía quién eran, entonces ellos me dijeron que era el Comando Libertadores de América. Después, de un largo andar, digamos, de unos 40-50 minutos, llegamos a una casa que era como si fuera una casa familiar. Al bajar hacía muchísimo frío, era pleno julio, y oía muchas voces y las puertas de los autos que se cerraban, o sea, había mucho movimiento ahí. Una noche nos trasladaron de ahí, algunos de nosotros, a La Perla. Y ahí hubo interrogatorios también, y ahí pude ver que habían también sido trasladados conmigo Nadra, Budini y Oleto. Estaba también Mimi, y uno de esos días
no puedo tampoco precisar qué día ni cuánto tiempo había transcurrido, escuché la voz de Claudio en la cuadra. Y en otra oportunidad me crucé con él en el baño, porque cuando yo salía, a él lo traía en el baño y ahí pudimos hablar unas palabras sobre lo que nos estaba pasando. Él me pidió que le ajustara la venda y pude ver que tenía todas sus manos lastimadas. Y él me dijo que me quedara tranquila porque a mí seguro me iban a soltar y a él lo iban a llevar a la cárcel. Eso fue la última vez que hablé con Claudio. Claudio Román, lo que puedo decir es que hasta el día 3 de agosto, que a mí me liberan, Claudio estaba vivo en La Perla, en unas colchonetas, ambos lados de la cuadra. Aparte, nos cambiaban permanentemente de lugar, a veces estábamos de un lado, a veces de otro. Antes de que me devolvieran, me habían pasado detrás de un biombo en donde había otras personas que también iban a ser liberadas. Y un día me llevaron a las oficinas para informarme que me iban a liberar y que me acordara muy bien de ese día porque había vuelto a nacer. Y a la tardecita de ese día, efectivamente, me sacaron de La Perla en un auto con anteojos oscuros y hicimos un largo trayecto y hubo una parada, no sé, y después continuamos, me dejaron en la esquina de mi casa. Bien. Sí. Sí, buenas tardes, Miriam. Buena pregunta. Buenas tardes. Cuando el señor fiscal general le pregunta por el nombre de alguien que usted hubiera escuchado como a cargo de La Perla, usted nombró, dijo un sobrenombre, Chubi. ¿De dónde le consta eso? ¿Cómo lo sabe? No, como responsable no dije. Yo dije que en uno de los interrogatorios, una de las personas que me hacía preguntas le decían Chubi. El resto de los que estaban ahí le decían Chubi. Claro. ¿Y cómo se entera que posteriormente era una persona de apellido López? Bueno, o sea, los nombres después uno los ha visto a través de la prensa.